Hola, en esta ocasión traemos un tema bastante importante e interesante para nuestro avance: los miedos. ¿Qué son los miedos? Encontramos que han demonizado mucho lo que es el miedo, poniéndolo como algo demasiado malo, pero en realidad el miedo es una emoción negativa muy importante que está para protegernos, para guardarnos de un peligro. Nos pone un detente: estás en peligro o ten cuidado. Activa el sistema de huida o de pelea para salvaguardarnos. El miedo es una emoción que genera una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Este modo de sobrevivencia viene heredado de nuestros antepasados, que lo tenían como una constante en su sistema para huir o pelear contra los peligros que se les presentaban en el camino. Nosotros lo tenemos allí programado naturalmente, como todos los seres humanos, como el mecanismo de defensa para protegernos, pero también hay miedos que vienen programados por algún evento de nuestras vidas que quedó allí grabado en nuestro cerebro límbico, nuestro sistema límbico, quedó como una memoria de miedo, por lo que lleva un sentimiento acompañado y quedó allí grabado, y por eso hay eventos de nuestra vida que nos paraliza porque se comparan con esa memoria. ¿Cómo me afecta el miedo? Bueno, el miedo afecta de muchas maneras. Como dijimos anteriormente, el miedo me paraliza. Me paraliza mientras gestiono internamente si es un peligro, si debo huir o si debo pelear. Tengo que preguntarme de qué estoy teniendo miedo, porque esto afecta nuestra salud, afecta nuestro avance, pero también afecta nuestra salud. Puede generarnos en las mujeres problemas fuertes en nuestro útero, cuando tenemos miedo por nuestros hijos, cuando tenemos miedo por nuestro esposo, por nuestro hogar. Afecta al útero, ya que el útero refleja nuestra casa. O diabetes, problemas hormonales, de estrés, entre otros. Puedo hacer como un enfoque general de los miedos para que podamos gestionarlos, enfrentarlos, y que el miedo, que es natural, que nos salvaguarda, mantenerlo, pero el miedo irracional de cosas imaginarias, poder gestionarlo para poder desprogramarlo de nuestro ser y poder avanzar. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes tipos de miedo. No tenemos que tener miedo a identificarlos, porque solo cuando sabemos de dónde provienen es cuando podemos empezar a gestionarlos, a controlarlos, con o sin ayuda de profesionales. En algunos casos podemos hacerlo desde la conciencia de ese miedo, como dijimos anteriormente, enfrentándolo, sentándome con el miedo. Pero también en algunos casos se requiere de ayuda profesional. Pero el primer paso es ser consciente de nuestros temores. Encontrar la raíz de los mismos es pues el primer paso para acabar con ellos. Una lista de algunos miedos principales que se han clasificado por categorías. El primero es el miedo a la muerte. Todos tenemos miedo a ser aniquilados, a dejar de existir. Esa sensación de perder lo que teníamos, la vida. El miedo a lo desconocido, lo que puede haber más allá de la muerte. El miedo a no merecer algo bueno allí si hemos hecho cosas malas. Ese miedo pues también nos confronta y nos ayuda a evaluarnos cómo hemos actuado en vida. Está la pérdida de autonomía. Es ese miedo a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, encarcelados o controlados, circunstancias que están fuera de nuestro control. Ese temor a la libertad de nuestros movimientos naturales es común casi en todos nosotros. El miedo al rechazo, el temor que sienten muchas personas a hablar en público, están relacionados con esta angustia generalizada a la aniquilación de nuestro ego, donde tengo miedo de no ser aceptado en un grupo, ya que el ser humano está hecho para sentirse seguro en grupo. El otro temor es la soledad.
También es un miedo que tenemos generalizado, porque mucha gente tiene pánico al abandono, al rechazo o a sentirse despreciado. La pérdida de conexión con el mundo genera sensaciones de angustia ante la posibilidad de convertirnos en personas no queridas a las que nadie respete ni valore. Los miedos básicos se muestran a través de nuestras reacciones compartidas ante las circunstancias de la vida. Los celos y la envidia, por ejemplo, expresan el miedo a la separación o a la devaluación de uno como persona. El miedo a la mutilación. Se trata de un temor de perder cualquier parte de nuestra estructura corporal, la idea de tener límites en la movilidad de nuestro cuerpo o a perder la integridad de cualquier órgano. Esa parte del cuerpo o la sensación de ansiedad de estar cerca de animales venenosos o considerados peligrosos como insectos, arañas, serpientes, así como tener fobia a otras situaciones, se puede suponer un daño físico como trabajar o exponernos a sierras mecánicas, hachas o machetes. Igualmente los derivados del miedo a la muerte como el vértigo, el temor a morir ahogados o cualquier otro que sea un riesgo para nuestra integridad física están relacionados con el miedo a perder o a dañar alguna parte de nuestro cuerpo. Miedo a perder. Allí es otro tema pues largo. Por ejemplo, una persona quiere perder peso y no baja porque en su cerebro se programó que no quiere perder nada, y por eso las personas obesas se les dificulta bajar de peso porque en su mente ese miedo a perder. Bien, se le conoce como fobias, y tenemos la zoofobia, que es el miedo irracional a algunos animales, acrofobia a las alturas, astrafobia a las tormentas, pluviofobia a la lluvia, amaxofobia a conducir, aerofobia a volar, agorafobia a los espacios abiertos, claustrofobia a los espacios cerrados, eritrofobia, miedo a ruborizarse. Dentro de muchos otros miedos también tenemos miedo del futuro, miedo a no ser suficientes, miedo a no ser capaces, miedo a lo que pueda pasar con nuestros hijos. Y vemos que muchos son miedos imaginarios de cosas que no han pasado, sino que empezamos a crear un sistema de miedo dentro de nosotros. ¿Cómo lo gestiono? Bueno, durante la transmisión se ha mencionado varias formas de gestionar el miedo, y como bien lo dijimos, algunos miedos los puedo gestionar yo desde el reconocimiento de ese miedo y lo puedo hacer solo. Hay otros que requerirán de profesionales que nos ayuden a salir de esta fase o a desprogramar esos miedos que están en el sistema límbico, y requeriremos algún tipo de terapia. Tenemos que verificar si ese miedo es imaginario o es real. Me pregunto allí, ¿esta situación amerita que sienta miedo? ¿Esto es un miedo real? ¿La situación es real? ¿O me la estoy imaginando? ¿Se parece a este miedo algo que ya viví? Entonces es allí donde tengo que sentarme, cuestionar todo acerca del miedo, a evaluarlo, porque ya vimos que es bueno tenerlo, pero también es limitante porque el miedo paraliza, y el paralizarme detiene mi avance que yo quiero lograr. Quizás ese miedo a buscar nuevas oportunidades es un miedo que paraliza porque tiene miedo de ser rechazado o de no lograr alcanzar ninguna meta. Allí es donde debemos confrontarnos, sentarnos con nuestro miedo, entender el miedo que estoy pasando, en darme cuenta en qué parte de mi cuerpo se está manifestando ese miedo. Si es en el estómago, cuando siento ese miedo, siento un vacío, siento algo en el estómago, puede ser que no tenga control de esa situación que estoy pasando. Y si yo no tengo control de esa situación, entonces ahí confronto ese miedo. Si yo no lo puedo solucionar, entonces tengo que bajarle al miedo. No está en mis manos hacerlo. Si por el contrario se manifiesta en el cuerpo, en la parte del corazón, como que esa punzada, como ese aceleramiento en el corazón cuando tengo ese miedo, es un miedo de no ser aceptado por las demás personas, donde tengo miedo de perder la apreciación de los demás. Ese miedo debemos trabajarlo porque es un miedo imaginario. Hay una terapia cognitivo-conductual
que es una terapia verbal que se enfoca en la modificación de las respuestas emocionales, los pensamientos y los comportamientos negativos asociados a ese miedo. Está la terapia de exposición, que es una terapia verbal que se enfoca en exponer al paciente experiencias traumáticas o fóbicas en un entorno seguro para reducir los trastornos psicológicos asociados. Está la psicoterapia, que es un tratamiento de los trastornos mentales o del comportamiento mediante la terapia conversacional. Tipos de terapias han demostrado muy buenos resultados para las personas que lo han tomado. Una desensibilización sistemática, tratamiento psicológico que ayuda a las personas a superar temores al exponerlos gradualmente a aquello que temen. Pues en este caso, el que teme, por ejemplo, a las alturas, lo exponen a las alturas. El que le tiene miedo a las arañas, lo exponen a tocar arañas, a mirar las arañas. También existen técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación en la oración, ejercicio rítmico y otras actividades que reducen los síntomas de estrés. En algunos casos, se requiere usar la terapia con medicamentos. Los miedos también son generados por la desconexión divina, cuando dejamos a un lado nuestra espiritualidad y comenzamos a confiar más en nosotros mismos que en la providencia divina, produciendo así un vacío que genera mucho temor, mucho miedo. Ya en la presencia divina, que sería una de las formas también de ayudarnos a superar esos miedos, es volver a conectar con Dios, volver a estar en esa intimidad, y allí se irá todo miedo, porque vamos perfeccionando el amor por nosotros mismos, el amor por el prójimo y el amor por Dios. Y recordemos que no hay temor en el amor, por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor, porque el temor tiene que ver con castigo, que el que teme, lo que teme le llega. Tarde que temprano atraemos esas cosas negativas que pensamos, esos miedos, pero la persona que permanece en amor ha llegado a la madurez referente al amor. La persona que permanece con temor no ha llegado a madurez referente al amor. Bueno, ya con esto miramos que necesitamos urgentemente afrontar esos miedos para poder avanzar. Si el miedo te paraliza, gestiónalo. Si es para salvaguardarte, te va a salvaguardar para que puedas avanzar. Pero si es un miedo imaginario, algo que es irracional, lo gestionas porque necesitamos avanzar y elevarnos. Gracias.